Clamé a Dios cuando más lo necesitaba, pero no llegó. Hay oraciones que no se hacen con fe, se hacen con desesperación. No nacen de la calma, nacen del miedo de no aguantar un día más. Yo estaba perdiéndolo todo, una relación que se rompió, personas que se fueron, rechazo, abandono, una ruina emocional que nadie veía. Y en medio de todo eso, clamé a Dios como alguien que se está ahogando. No bonito, no correcto, solo grité: ayúdame. Esperé que Dios interviniera ya, que el dolor parara, que la situación cambiara, pero no pasó. Al contrario, todo siguió empeorando y lo pensé con rabia. Lo necesitaba en ese momento, no después. Hoy lo entiendo un poco más. Tal vez Dios no llegó como yo quería. Tal vez no hizo lo que yo esperaba. Pero si Él no hubiera estado ahí, sosteniéndome cuando ya no podía más, hoy yo no estaría respirando. Ella me miró a los ojos y me dijo algo que nunca se olvida: ya no te amo. No gritó, no lloró, solo lo dijo. Y en ese momento sentí como algo dentro de mí se rompía sin hacer ruido. No supe qué responder, porque cuando la persona que amas deja de sentir, no hay argumento que la haga quedarse. Esa noche me quedé solo con mis pensamientos, preguntándome en qué fallé, en qué momento dejé de ser suficiente. El dolor no era solo tristeza, era vacío, era despertarme y no reconocer mi propia vida. Quise huir, quise desaparecer emocionalmente, porque amar a alguien que ya no te ama duele más que 1000 rechazos. Y fue ahí, cuando ya no me quedaban fuerzas, que me acerqué a Dios, no para pedirle que ella volviera, sino para que Él no me dejara romperme del todo. Le dije: dime qué hago con este dolor, porque yo ya no puedo cargarlo solo. Y entendí algo: cuando alguien se va, Dios no te abandona. Él se acerca justo cuando tu corazón está en pedazos. Pensé en quitarme la vida por la ansiedad, y fue cuando hablé con Dios llorando. Mi mente no paraba, la ansiedad me estaba matando lentamente. No dormía, el pecho apretado como si alguien me estuviera ahorcando por dentro, pensamientos gritando al mismo tiempo y yo sin poder callar ni uno. Llegué a pensar que morir era la única forma de descansar. No quería vivir así, solo quería que todo se detuviera. Esa noche hablé con Dios llorando, sin palabras bonitas, sin fe fuerte, solo miedo y un corazón agotado. La ansiedad no se fue de inmediato, pero esa noche no morí. Y si sigo aquí, es porque Dios escuchó un llanto que ni yo entendía. Le hablé a Dios en mi peor noche y solo escuché silencio. Esta fue la noche donde pensé rendirme. El cuarto estaba oscuro, no por falta de luz, sino porque ya no quedaba esperanza. El teléfono en la mano, sin mensajes, sin llamadas, como si el mundo entero hubiera decidido seguir sin mí. La mente no se callaba, pensamientos gritando, recuerdos pesando, miedo mezclado con cansancio. Esa noche le hablé a Dios como se le habla a alguien cuando ya no importa quedar mal. Le hablé con enojo, con reclamos, con palabras que nunca me enseñaron a decir en una oración. Le dije que estaba cansado de ser fuerte, cansado de aguantar, cansado de sentirme invisible. No pedí milagros, no pedí respuestas complicadas, solo pedí no sentirme solo. Y Dios no habló esa noche, no hubo señales, no hubo consuelo inmediato, solo silencio. Pero aquí sigo, respirando, resistiendo. Y si sigo aquí, tal vez Él nunca se fue, tal vez estuvo conmigo en el silencio, sosteniéndome cuando ya no podía más. Oré con lágrimas, no bonitas, no ordenadas, lágrimas de alguien que ya no podía más. Esa noche estaba de rodillas, el cuerpo temblando, el pecho apretado, rogando por una señal, una palabra, un aquí estoy. Pero
permaneció cerrado. Hablé con Dios como se habla cuando ya no queda dignidad, cuando el orgullo se rompió y solo queda dolor. Le conté todo, mis miedos, mis fracasos, mi cansancio de seguir fingiendo que estaba bien. Y nada, ni una voz, ni una sensación, ni un consuelo. Y ahí nació el pensamiento que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Tal vez no soy suficiente para que Dios me escuche. Tal vez mi fe es débil. Tal vez hice algo mal. Tal vez Dios sí ve mi dolor, pero decidió no responder. Ese silencio dolió más que el problema. Pero hoy entendí algo. El silencio de Dios no siempre es rechazo. A veces es un abrazo que aún no sabes sentir. A veces es Dios sosteniéndote en silencio. Porque si hablara, te quebrarías más. Y aunque no lo sientas ahora, si sigues aquí, es porque nunca estuviste solo. Esta noche no estoy llorando porque quiera morir. Estoy llorando porque todavía quiero vivir. Pero no sé cómo hacerlo solo, desde que te fuiste. El silencio pesa más que el dolor. La casa sigue igual, pero ya no se siente hogar. Hablo solo, camino sin rumbo, sonrío para que nadie note que por dentro me estoy apagando. Perderte fue perder la voz, fue perder las ganas, fue perderme a mí. Dios, no te hablo con palabras bonitas, te hablo desde el cansancio. No te pido riquezas, no te pido milagros grandes, solo te pido una cosa: no me dejes morir por dentro, porque aunque duela, aunque esté roto, todavía tengo ganas de vivir. Si sigo aquí, si todavía respiro, tal vez no estoy tan solo como siento. Tal vez todavía hay un mañana. Dios, no soy perfecto, y ya me cansé de fingir que lo soy. Tengo errores que se repiten, promesas que no cumplí, y batallas que perdí en silencio. Sonrío frente a la gente, pero tú sabes lo que cargo cuando estoy solo. Sabes lo que hago, lo que pienso, y lo que me avergüenza confesar. Muchas veces quise acercarme a ti, pero pensé, ¿cómo voy a orar así? Roto, fallando otra vez. Y entonces entendí algo que me cambió. Tú no buscas gente perfecta, buscas corazones sinceros. No te impresionan mis palabras bonitas, te importa mi verdad. Aquí estoy, Dios, con miedo, con dudas, con recaídas. No vengo a prometerte que no volveré a fallar, vengo a pedirte que no me sueltes cuando vuelva a caer. Porque si me amas, solo cuando hago todo bien, entonces no es gracia. Pero si me amas aún así, entonces todavía hay esperanza para mí. Y si tú que escuchas esto, te sientes indigno, cansado o lejos, no huyas de Dios, corre hacia Él, tal como estás. No te voy a preguntar nada, no porque no me importe, sino porque hay silencios que responden más que cualquier palabra. Hay cosas que no se explican, se sienten, y cuando alguien se permite una ternura que ya no le corresponde, el corazón lo reconoce de inmediato. No hacen falta pruebas, ni escenas, ni confesiones. Basta ese cambio en la voz, esa cercanía que antes no existía, esa suavidad que ya no es mía. Y duele, duele porque no fue un golpe, fue un susurro, no fue una traición gritándose, fue una distancia creciendo despacio. Por eso no pregunto, porque a veces saber la verdad no la hace más clara, solo la hace más pesada. Y créeme, hay dolores que no necesitan respuestas. Con sentirlos ya es suficiente. Y ahora me juzgas, como si nunca te hubieras equivocado, como si tus errores no contaran, y los míos fueran imperdonables. Me miras desde arriba, desde una versión tuya, que se cree perfecta, tan segura de que tú no fallas, de que tú siempre tienes la razón. Nunca vas a creer en mí, porque creer implicaría aceptar que también puedes caer. Y eso no encaja con la imagen que tienes de ti. No escuchas, sentencias, no preguntas, acusas, y cada palabra tuya no busca entender, busca ganar. Yo no soy tu enemigo, pero me tratas como si lo fuera. Y lo más doloroso no es que me juzgues, es que lo hagas sin mirarte a ti primero. Porque cuando alguien se cree perfecto, ya no ama, solo señala. Nos dejamos de amar, no por infidelidad, no por falta de cariño, sino por dinero, por cuentas que no alcanzan, y discusiones que nunca
recriminaban. Al principio prometimos resistir juntos, pero el estrés nos cambió la voz. Nos endureció el corazón. Cada problema económico se volvió un ataque, cada silencio, una herida. Le rogué a Dios que nos ayudara, que arreglara la economía, para dejar de pelearnos, para volver a ser nosotros. Pero no pasó nada. Y mientras el dinero no llegaba, el amor se fue agotando, no quedó nada que arreglar. Solo recuerdos y culpas sin solución. A veces no es que Dios no escuche, es que llega tarde para salvar relaciones, que el cansancio ya rompió. Odio la Navidad, porque fue cuando enterré a mi hijo. Todos celebraban, luces en villancicos, en abrazos, y yo firmaba un acta de defunción. Oré como nunca. Le rogué a Dios, le grité y le reclamé, y el cielo se quedó en silencio. Dicen que la Navidad es esperanza, pero a mí me recordó que hay regalos que nunca regresan y voces que jamás volveré a escuchar. Perder a un hijo no se supera, se aprende a respirar con un vacío eterno, y duele más cuando le pides fuerza a Dios y no responde como esperas, pero en medio del odio, del dolor, del silencio. Dios no me devolvió a mi hijo, pero me dio algo para seguir vivo, fuerza para levantarme cuando ya no quería existir. Oré y Dios guardó silencio. Oré con todo lo que me quedaba. No con fe bonita, no con palabras correctas. Oré roto, oré cansado, y Dios guardó silencio. Ese silencio me dolió más que el problema, porque cuando sufres esperas al menos una señal, pero no llegó nada, ni una respuesta, ni una puerta abierta, ni paz. Y empecé a pensar lo peor, que Dios me había soltado, que mi dolor no le importaba, que orar era hablarle al vacío. Ese silencio lo confundí con rechazo. Hubo días en los que ya no pedí ayuda. Solo pedí fuerzas para no rendirme. Hoy lo entiendo. No era silencio. No era abandono. Era Dios cargándome. Cuando ya no podía caminar, Dios no se olvidó de ti esta noche. Si esta Navidad te sientes solo, esto es para ti. Tal vez hoy miras una mesa incompleta, una silla vacía que nadie menciona, sonrisas forzadas y un nudo en la garganta que no te deja celebrar. Tal vez perdiste a alguien, o perdiste la fe, o te perdiste a ti mismo este año. Y mientras todos hablan de alegría, tú solo estás tratando de aguantar. Pero escúchame, Dios no está ausente en noches como esta. No se aleja del dolor, no huye del silencio. Al contrario, es cuando más cerca está, sosteniendo a los que ya no pueden más, abrazando a los que lloran en silencio, quedándose cuando todos los demás se fueron. Dios no se olvidó de ti, aunque hoy sientas que todos lo hicieron. Dios también nace en el dolor. Dicen que hoy nace la esperanza, pero nadie habla del dolor que la rodea. Jesús no nació entre aplausos. Nació donde no había espacio, donde nadie esperaba nada. Rechazo,
rechazo, escasez, silencio. Y mientras todos celebran esa historia, yo llegué a esta Navidad cargando pérdidas, decepciones, soledad. Pero entendí algo esa noche. Dios no eligió la comodidad, eligió el caos, el mismo caos que muchos vivimos hoy. Ahí fue donde decidió nacer. Y si Dios nació así, entonces también puede nacer en mí. La noche en que entendí que Dios sí estaba. Esta noche todos celebran. Pero yo llegué a esta Navidad roto, vacío y cansado de creer. Era Nochebuena. No había familia. No había risas. No había regalos. Solo silencio. Ya no esperaba milagros. Ya no pedía nada. Había dejado de creer que Dios todavía se aparecía en noches como esta. Pero en medio de ese silencio, sentí algo distinto. No fue una llamada. No fue un mensaje. No fue una señal espectacular. Fue una paz que no sabía explicar. Como si alguien me dijera sin palabras: no me fui, solo me quedé contigo. Tal vez Dios no llegó con luces. Llegó con silencio. Oré y no pasó nada. Oré con todo lo que me quedaba y no pasó nada. Estaba roto, desesperado. No era una oración bonita, era un grito. Le pedí a Dios que me sacara de ahí, que hiciera algo, lo que fuera. Pero los días pasaron, el dolor siguió, el problema creció, y lo único que escuché fue silencio. Empecé a pensar: si Dios existe, ¿por qué no responde? Ahí fue cuando dejé de creer. No de un día para otro, poco a poco, porque duele más creer y sentir que Dios te ignora. Pero dime algo, ¿y si el silencio de Dios no era abandono, sino... Yo sí te escuché, incluso cuando pensaste que no. Escuché tu oración rota, tu grito sin palabras, tus lágrimas que nadie vio. El silencio que sentiste no fue indiferencia, fue profundidad. Tú pedías que te sacara del dolor. Yo estaba evitando que el dolor te destruyera. Mientras tú creías que te ignoraba, yo te estaba sosteniendo. Cuando ya no tenías fuerzas para creer, no me fui. Cuando dejaste de orar, no me alejé. Cuando dudaste, yo estuve ahí, esperando que un día entendieras que a veces no respondo como esperas, porque estoy obrando más profundo de lo que puedes ver. Durante años pensé que Dios me había abandonado, pero la verdad es que yo fui el que se fue. Yo fui el que dejó de orar, el que dejó de creer, el que se llenó de rabia, de orgullo y de oscuridad. Y aún así, Dios nunca se fue. Hoy no te hablo desde la victoria, te hablo desde el fondo, desde el lugar donde pensé que ya no había regreso. Mi vida empezó a desordenarse poco a poco. No fue de un día para otro. Fue una mala decisión, luego otra y otra más. Me fui alejando de todo lo bueno de mi familia, de la paz, de Dios. Por fuera parecía fuerte, pero por dentro estaba roto. Me acostaba cansado de vivir y despertaba sin ganas de seguir. El silencio era mi peor enemigo, porque ahí salía todo lo que había enterrado. Empecé a preguntarme, ¿dónde está Dios ahora? Si Él existe, ¿por qué me dejó llegar hasta aquí? La verdad es que dejé de creer. Me volví frío, me volví duro, lastimé personas, tomé malas decisiones y me justificaba diciendo que ya no me importaba nada.
Por dentro estaba vacío, pero fingía que todo estaba bien. Levantarse no fue un milagro instantáneo, fue lento, doloroso, lleno de recaída. Hubo días donde avancé un paso y retrocedí, 2 días donde no oraba, pero lloraba, y aunque no lo sabía, incluso en esos silencios, Dios estaba ahí. Un día entendí algo que me cambió todo. Dios no se había ido, nunca se fue. Yo era el que había cerrado el corazón. Yo era el que había dejado de escuchar. Y aún así, cuando levanté la mirada, Él seguía esperándome. Si hoy estás en el fondo, quiero que escuches esto. Dios no se fue de tu vida, aunque no lo sientas, aunque dudes, aunque estés roto. Si sigues respirando, aún hay esperanza. No te rindas. Dios sigue ahí, incluso cuando tú crees que ya es demasiado tarde. Esa noche no le pedí a Dios que me salvara. No pedí un milagro. No pedí fuerzas. No pedí esperanza. Le rogué que me dejara morir. Estaba cansado de luchar, cansado de creer, cansado de vivir. Y lo más doloroso es que estaba convencido de que ya no había nada para mí. No llegué a ese punto de un día para otro. Fue una suma de abandonos. Personas que prometieron quedarse y desaparecieron. Mensajes que nunca llegaron. Llamadas que nadie respondió. Silencios que gritaban más fuerte que cualquier palabra. Me sentía invisible para la gente y para Dios. Oraba, pero sentía que mis palabras chocaban contra el techo y caían al suelo. Empecé a pensar que Dios escuchaba a todos, menos a mí. Recuerdo arrodillarme no por fe, sino por desesperación. Le decía así: ¿de verdad existes? ¿Por qué no haces nada? Los días pasaron, el dolor siguió, el vacío creció. Y empecé a creer que morir sería descansar. Esa noche no lloré, solo me rendí. Ya no estaba pidiendo ayuda. Estaba diciendo adiós, aunque nadie lo supiera. Y entonces, cuando menos lo esperaba, pasó algo que no pedí. No fue una luz del cielo. No fue una voz sobrenatural. Fue una llamada. Fue una persona. Fue un momento simple, pero exacto. Alguien que no sabía lo que yo estaba a punto de hacer. Me dijo justo las palabras que necesitaba escuchar. Dios no quitó el dolor ese día, pero me quitó la muerte. Me sostuvo cuando yo ya no podía sostenerme. Con el tiempo entendí algo. Dios no siempre llega como queremos, llega como necesitamos. No me sacó del valle de inmediato, pero caminó conmigo cuando yo ni siquiera lo veía. Esa noche yo no creí en Dios, pero Él sí creyó en mí, cuando la única persona que me sostenía también se fue. Esa noche no le pedí a Dios que me ayudara, le pedí que me matara, porque cuando la mujer que más me amaba se cansó de mí, entendí que ya no quedaba nada que salvar. No siempre fui así, no siempre estuve roto. Pero la vida fue quitándome cosas, una por una. El trabajo, a la dignidad, a las ganas, la fe. Y cuando todo empezó a caerse, ella se quedó. Mi esposa, mi último refugio.
la única persona que todavía creía en mí, cuando yo ya no podía ni mirarme al espejo. Ella me defendía cuando otros hablaban. Me escuchaba cuando yo solo repetía mis fracasos. Me sostenía cuando ya no tenía fuerzas ni para levantarme de la cama. Pero nadie es infinito. Y un día se cansó. No fue con gritos. No fue con insultos. Fue peor. Fue con una voz cansada, con los ojos llenos de lágrimas, diciéndome que ya no podía seguir cargándome, que me amaba, pero estaba agotada. En ese momento, algo dentro de mí se rompió para siempre. La casa se volvió silencio. Las noches se hicieron eternas. No podía dormir. No podía pensar sin sentir culpa. Vergüenza. Vergüenza. Sentirme una carga para todos. Empecé a hablar con Dios. Pero ya no era una oración bonita. No había fe. Solo desesperación. Le pedí que terminara conmigo, que me dejara morir mientras dormía, que apagara todo, porque ya no tenía fuerzas para seguir viviendo así. Y entonces, cuando todo quedó en silencio, cuando no había lágrimas ni palabras, Dios me habló. No con enojo, no con reproche, con una voz firme, pero llena de compasión. Me dijo que aunque todos se habían cansado, Él no lo había hecho, que mi dolor no era el final, que el proceso duele, pero no mata. Que si todavía respiraba, era porque todavía importaba. Me dijo que no era una carga, que no estaba solo, que incluso en mi peor versión, Él seguía ahí. Y ahí estaba yo, queriendo morir, pero sintiendo por primera vez que alguien todavía me sostenía. Esa noche no morí. No porque mi vida se volviera fácil, sino porque Dios me habló, cuando ya nadie más quiso hacerlo. Escucha bien esto, porque la mentira no empieza en la boca, empieza en el alma. Empieza el día que alguien aprendió que decir la verdad lo dejó solo. Empieza cuando el dolor fue tan grande que la máscara parecía más segura que el rostro real. Y con el tiempo, la mentira ya no es una elección, es un refugio, un escondite, una prisión. Ahora sí, escucha esto con atención. Un mentiroso no miente porque le guste mentir. Miente porque tiene miedo. Miedo a ser rechazado. Miedo a que vean quién es en realidad. La verdad no le duele por lo que dice, le duele por lo que revela. Detrás de un mentiroso, casi siempre hay un niño herido, un adulto avergonzado, alguien que aprendió que ser sincero costaba amor. ¿Y por qué Dios no lo ayuda? No porque Dios no quiera, sino porque Dios no entra a donde la verdad no lo deja pasar. Dios no habita en la mentira, pero espera pacientemente el día en que alguien se atreva a decir: así soy, aquí estoy, ya no puedo más. Y cuando la verdad sale, Dios entra, porque la verdad no destruye, la verdad libera. Y ahí, Dios comienza a sanar.